Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces, y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando, y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes, que en un día como cualquier otro, se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Chavales, necesito soltar esto. No sé, llevo meses dándole vueltas y creo que me va a explotar la cabeza si no lo cuento en algún sitio. Estoy temblando solo de recordarlo, macho. Me da igual si me tomáis por loco o si pensáis que me lo he inventado. Esto pasó, y me ha cambiado para siempre. Soy Oscar, camionero. Llevo en la carretera desde que tengo uso de razón, o al menos eso parece. Años, miles de kilómetros, noches en sitios que no conoce ni Dios. He visto de todo, créeme, pero lo de hace unos meses, eso no tiene nombre. Fue una noche de esas que te calan hasta los huesos. De esas en las que el asfalto parece que se traga la luz. Estaba haciendo la ruta del norte, ya sabes, la que va por Soria y luego tira para Burgos. Una zona que, de por sí ya es bastante desolada. Kilómetros y kilómetros de nada. Montañas, pinos, más pinos y ni un alma. La peor parte para que te pase algo. Y claro, me pasó. Eran como las 2 de la mañana. Yo iba con un cargamento de piezas de automoción, pesado. De repente el motor empezó a toser. Una tos seca, fea. Pensé, no jodas. Bajó una marcha, luego otra, y de golpe, la aguja de las revoluciones se desplomó. El camión dio un tirón y se paró en seco, con un ruido a metal retorciéndose que todavía me resuena en la cabeza. Oscuridad total. Silencio. Solo el tic-tac del metal enfriándose y mi propio corazón latiéndome a 1000 por hora. Lo primero que hice, instinto puro, fue intentar arrancar de nuevo. Nada. Ni un puto ruido. Muerto. Lo siguiente, coger el móvil. Sin servicio. Claro, Oscar, ¿qué esperabas? En medio de la nada, con una luna de mierda que apenas iluminaba la carretera. La única luz era la del cuadro del camión, parpadeando débilmente. Me bajé, encendí los Nonesia intermitentes de emergencia, que para mi suerte seguían funcionando, y me puse a dar vueltas al camión como un gilipollas, mirando el motor, aunque sabía que no iba a haber nada. No tengo ni idea de mecánica. Soy un conductor, no un ingeniero. La impotencia me estaba comiendo vivo. El frío, que hasta ese momento no lo había notado por la furia, empezó a apretar. Un frío de ese que te congela los huesos, no la piel. Después de 10 minutos de cabreo y frustración, conseguí que el móvil pillara una raya de cobertura, una miserable raya que aparecía y desaparecía. Llamé a mi jefe. Le conté la movida. Se lo tomó con su calma habitual, como si lo que me estaba pasando fuera de lo más normal. Oscar, aguanta. Te mando una grúa, pero va a tardar. Mínimo 5 o 6 horas. Estás muy lejos de cualquier sitio. Intenta echar una cabezadita si puedes. 6 horas. 6 putas horas solo en medio de la nada. Mi cabreo se transformó en pura rabia. Miré alrededor. Carretera vacía. Arriba, el miro asiento sin cielo, lleno de estrellas pero sin luna. Y el bosque, un muro negro y alto a ambos lados de la carretera, que parecía tragarse la poca luz que emitían mis intermitentes. Esos árboles parecían cuchillos. Me subí de nuevo a la cabina. Tenía que intentar relajarme, pero la adrenalina me tenía en vilo. Encendí la tablet, la que usamos para los viajes. Quería ver la ruta, confirmar dónde estaba exactamente. Y ahí fue cuando la cosa empezó a torcerse de verdad, de un modo que no tiene nada que ver con los camiones ni con la mecánica. Mientras buscaba el mapa, vi que tenía abiertas las notas de mantenimiento del camión. No sé por qué pinché, supongo que la curiosidad o el aburrimiento. Y ahí estaba, un informe de hacía 2 semanas, un tal fallo crítico en el sistema de inyección de combustible, riesgo de parada súbita del motor,
Requiere reparación inmediata. Vehículo no apto para ruta larga. Se me heló la sangre. Fallo crítico. Y me habían mandado con esa mierda de camión a hacer una ruta tan larga. A sabiendas. Me estaban poniendo en peligro, joder, por no gastarse unos euros en arreglarlo. La rabia me hirvió en las venas. La impotencia. Me sentía traicionado. La desesperación de estar tirado en medio de la nada se mezcló con un miedo muy distinto. Un miedo a la gente de mi propia empresa. Apagué la tablet de golpe. No podía ni verla. Me recosté en el asiento del conductor, intentando calmarme. Respiraba hondo, intentando que el corazón me bajara de las costillas. Pero entre el frío y la indignación, no había manera. Fue entonces cuando empecé a oírlo. Al principio, un roce suave, como el viento, pensaba yo, que siempre hace ruidos raros en la carretera, pero no había viento, o al menos, no lo suficiente como para mover el árbol más cercano. Era un roce más metódico, como si algo se frotara contra la carrocería del camión, muy suavemente. Me esforcé en escuchar. Se repetía cada pocos segundos. Ras, 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 ras. Me incorporé. Me pegué al cristal de la ventanilla, intentando ver algo. La oscuridad era total. Las luces de emergencia no iluminaban lo suficiente para ver los laterales del camión. Solo el reflejo de mi cara, pálida y asustada, en el cristal. Me dije, Oscar, son animales, un zorro, un conejo, qué sé yo. Estás nervioso y te lo estás imaginando. Traté de ignorarlo. Cerré los ojos y me obligué a respirar con calma. Pero el sonido no paraba, y se hizo más fuerte. Ahora sonaba como si algo estuviera arrastrándose muy despacio por la parte de atrás del remolque. Un sonido pesado como un saco lleno de ramas secas siendo arrastrado por el asfalto. Me giré, mirando por el espejo retrovisor. Nada, solo la sombra inmensa del remolque y la oscuridad impenetrable detrás. El corazón empezó a golpear de nuevo. Esta vez no era por la rabia, era por un miedo frío, reptando por mi espalda. El arrastre se detuvo. Silencio. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando. Y entonces, escuché un golpecito, suave, pero claro, en News, el lateral del camión justo a la altura de la cabina. Un solo golpecito. Pensé que era una piedra, luego que no. Era un golpe seco, como si alguien, o algo, hubiera tocado la chapa con un nudillo. Me quedé helado. Mi sangre se convirtió en hielo. Me giré lentamente hacia la ventanilla del conductor. No me atrevía a mirar. Quería creer que era mi imaginación, que el cansancio me jugaba una mala pasada, pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba ahí fuera, muy cerca. Otro golpecito, esta vez más cerca. Parecía venir de la puerta misma de la cabina. Y luego, un susurro, muy, muy tenue, como si alguien respirara contra el cristal o intentara decir algo inaudible. Era tan débil que dudé si lo había escuchado de verdad, pero la piel de gallina que se me erizó desde la nuca hasta los pies me dijo que no. Me quedé pegado al asiento, sin moverme un músculo. Mis ojos estaban fijos en la ventanilla, pero no veía nada, solo la oscuridad y el reflejo distorsionado de mi cara. El aire en la cabina se volvió pesado, frío, como si la temperatura hubiera caído en picado de golpe. Sentí una presión en el pecho, como si no pudiera respirar bien. Los susurros se hicieron más claros, aunque seguían siendo ininteligibles. Parecían salir de todas partes rodeando la cabina, y el golpeteo se hizo más insistente, como si varias cosas estuvieran golpeando la chapa del camión, suavemente, con ritmo. Tac, 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 tac. Cerré los ojos con fuerza, apretándolos hasta que me dolieron. Quería que desapareciera, quería despertar. Abrí los ojos de nuevo. En el reflejo del cristal de la ventanilla, por una fracción de segundo, vi algo. No era una cara, no era una forma definida. Era una mancha oscura, más oscura que la noche, que pareció moverse dentro de mi propio reflejo, justo detrás de mi hombro, como una distorsión en la imagen, una sombra que no debería estar ahí. Lo vi de reojo, en el borde de mi visión, y desapareció al instante. Intenté gritar, pero no me salió la voz, solo un gemido ahogado.
El terror me había paralizado. No podía moverme. No podía ni girar la cabeza para mirar directamente. Sentí un frío glacial en la nuca, como si algo me estuviera respirando directamente en la piel. Sabía que estaba ahí, justo detrás de mí, en la cabina. El golpeteo cesó, los susurros también. De repente, el silencio fue absoluto, un silencio tan denso que dolía. El frío en la nuca desapareció, la presión en el pecho se levantó. Me quedé así, rígido, durante lo que parecieron horas. El corazón me iba a explotar. Cada nervio de mi cuerpo estaba en alerta máxima, esperando. ¿A qué? No lo sé. A que volviera, a que pasara algo. Pasaron los minutos. El silencio seguía ahí, absoluto. Las luces de emergencia parpadeaban monótonamente en el oscuro paisaje. Empecé a tiritar, no por el frío, sino por la pura descarga de adrenalina. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza. Miré el asiento del copiloto. El espacio detrás de mí, vacío, completamente vacío. No había nada. Me bajé del camión, fui al baño, vomité todo lo que tenía en el estómago. Volví a la cabina, me senté y esperé, con la mirada perdida en la nada. El miedo seguía ahí, pero era un miedo diferente, un miedo agotado, resignado. La grúa llegó al amanecer, con los primeros rayos de sol colándose entre los árboles. El conductor, un hombre mayor y amable, no se dio cuenta de nada. Yo no dije ni una palabra de lo que me había pasado. Me limité a decirle que había tenido un ataque de nervios por la avería y la soledad. Él me miró con comprensión. «Es normal, hijo. Esta carretera es muy traicionera de noche. No he vuelto a coger ese camión, ni ningún otro si te soy sincero. Pedí la baja y sigo de baja. La empresa me ha llamado, pero no contesto. No puedo. Cada vez que pienso en volver a subirme a uno, me entra el pánico. Y cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra en el reflejo del cristal. ¿Qué cojones era? No lo sé. No quiero saberlo. Solo sé que estuve a solas con algo en medio de la noche y no era de este mundo. Y que a día de hoy sigo sin poder dormir de un tirón. Ahí lo dejo. Haz con ello lo que quieras. Yo solo necesitaba contarlo. Historia 2. Uf. Necesito sacarme esto de la cabeza. Llevo días sin dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, la imagen de esas cajas me viene a la mente. No sé ni por dónde empezar, pero tengo que contarlo. Quizás así, escribiéndolo, esto se me quite de encima. Soy camionero, me llamo Adrián, y lo que me pasó, hace una semana, joder, todavía me tiemblan las manos al recordarlo. Era un trayecto largo, de esos que te pillan de noche, y el café no te hace ni cosquillas. Iba de vuelta a casa, con una carga de esas que no te dan problemas, cosas de tecnología, embaladas y con sus sellos. Todo normal. De repente, la radio empezó a fallar, y el GPS, que siempre ha sido mi salvación, se volvió loco. Me decía que había un accidente más adelante, que la interestatal estaba cerrada y que tomara un desvío por una carretera secundaria, que me llevaría a la misma autovía más adelante. Yo, cansado y con ganas de llegar, no lo dudé. Error. El error más grande de mi vida. La carretera era vieja, de esas que el asfalto está más roto que bueno, y no había ni un alma, ni un solo coche en kilómetros. Empecé a sentir ese nudo en el estómago, ¿sabes? El que te dice que algo no va bien. La luna estaba casi llena, pero las nubes altas la tapaban a ratos, dejando el paisaje en una oscuridad profunda. Poco después, vi un cartel descolorido, Pueblo de los Olivos. Un nombre bonito, pensé, pero el lugar no lo era tanto. Entré al pueblo, o lo que quedaba de él. No había luces, ni una sola farola encendida. Las casas parecían abandonadas, ventanas rotas, jardines cubiertos de maleza. Lo más inquietante era el silencio. No era el silencio normal de un pueblo pequeño en plena noche. Era un silencio muerto. No se oía un perro ladrando, ni un grillo, ni el viento silbando entre los árboles. Solo el ruidito de mi motor, que por alguna razón sonaba demasiado fuerte. Me sentí como si hubiera entrado en un escenario de película de esas de miedo, pero era real, joder, era real. El corazón me empezó a latir fuerte, como un tambor. Seguí avanzando por la calle principal, que era más bien una tira de asfalto llena de baches.
Estaba a punto de dar la vuelta, de ignorar el GPS y volver por donde había venido, cuando vi una sombra, una silueta de hombre sentada en un banco, justo delante de lo que parecía ser una tienda vieja con las ventanas tapiadas. Era el único ser vivo que había visto desde que tomé el desvío. Frené despacio, la lona de mi camión crujió un poco. El tipo levantó la cabeza. No parecía viejo, pero su cara estaba surcada de arrugas. Y sus ojos eran como dos agujeros negros en la oscuridad. No se movía, solo me miraba. Me dio un escalofrío que me recorrió la espalda. Bajé un poco la ventanilla, lo justo para que no sonara a descortés, pero sin sentirme expuesto. «Disculpe, señor», le dije, y mi voz sonó ronca. «¿Este desvío me lleva de vuelta a la interestatal?» El hombre no respondió de inmediato, solo me observaba. Era una mirada que te perforaba. Después de un silencio que me pareció eterno y que me hizo sudar frío, levantó un brazo y señaló con un dedo largo y huesudo hacia el final de la calle. «Siga recto. Al final del pueblo hay un camino de tierra. Tómeselo. Lo sacará de aquí». Su voz era grave, como el roce de piedras, y sin ninguna emoción. Ni un «buenas noches», ni un gesto. Me dio la sensación de que ya me esperaba. O no a mí, sino a alguien. Asentí, sin saber muy bien qué decir. «Gracias», murmuré, y subí la ventanilla despacio. Quería largarme de allí lo antes posible. Hice lo que me dijo. Al final del pueblo, justo donde la calle principal se convertía en nada, había un camino de tierra. No un buen camino, sino más bien una senda marcada por el paso de vehículos pesados. El polvo se levantaba tras mis ruedas en gruesas nubes, y los árboles a los lados se cerraban como muros tragándose la poca luz lunar que quedaba. El camino se hacía cada vez más estrecho, más oscuro. Las ramas rozaban el lateral de mi camión, y el barro, que a ratos se hacía espeso, hacía que las ruedas resbalaran. No había vuelta atrás, no había espacio para maniobrar un camión tan grande. Estaba atrapado. La tensión en mi pecho crecía con cada metro. Sentía un sudor frío en la frente, y el corazón me iba a 1000. ¿Qué carajo hacía yo allí? ¿Por qué? ¿Le había hecho caso a ese tipo? La sensación de estar siendo observado se hizo insoportable. Miraba por los espejos retrovisores, pero solo veía la oscuridad y el polvo que dejaba a mi paso. Después de lo que parecieron horas, aunque seguro que fueron unos 20 minutos, el camino se abrió de golpe en una especie de claro. Un callejón sin salida, rodeado por un muro de árboles. Y ahí estaba, otro camión, un tráiler viejo, de los que ya no se ven mucho, con la cabina oxidada y la lona colgando, a jirones. Estaba estacionado de espaldas a mí, su remolque dando a una rampa natural de tierra. Y luego los vi. Un grupo de hombres. 5 o 6, no estoy seguro, la verdad. Estaban en la parte trasera del otro camión, moviéndose en silencio. Cuando mi camión se detuvo, todos se giraron hacia mí. Llevaban ropa de trabajo oscura, como monos, y gorras que les tapaban la cara. No pude ver sus rostros, pero sentía sus miradas. Esa misma sensación de antes, la de que te están observando, pero magnificada. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, un tipo alto y corpulento, se acercó a mi ventanilla. No dijo nada, solo me hizo un gesto con la mano para que bajara. Lo hice. El sonido del motor al apagarse llenó el silencio de nuevo. El aire era pesado, olía a tierra mojada y a algo más, algo metálico y rancio, que no supe identificar. «Buenas noches», dije, tratando de que mi voz sonara firme, pero me salió un hilo. El hombre se inclinó, su sombra cubriendo mi cara. «Su carga va a ser inspeccionada», dijo. Su voz era áspera, sin inflexión. No era una pregunta, era una orden. Antes de que pudiera protestar o preguntar qué tipo de inspección era esa, los otros hombres se acercaron a la parte trasera de mi remolque. Uno de ellos ya tenía un cortacables en la mano y empezó a cortar los precintos de seguridad como si nada. Me quedé helado. No eran ladrones. No parecía que quisieran robar la mercancía. No había prisas, ni violencia. Solo una eficiencia fría y calculadora. Abrieron la puerta trasera de mi camión. La luz de la luna, ahora más clara, apenas iluminaba el interior. Empezaron a sacar las cajas.
Las mías, las que yo recogí en el almacén, las movían con una facilidad pasmosa, sin mirar las etiquetas, sin mirarse entre ellos. Era como si supieran exactamente qué sacar. Sacaron unas 10 o 12 cajas de mi camión y las pusieron a un lado, cerca del otro tráiler. Después, el líder me miró de nuevo. Ahora, cargaremos otras, pesadas. Y así lo hicieron. Del otro camión, empezaron a sacar unas cajas diferentes. Eran de un color gris oscuro, sin ninguna marca, ningún logo, ningún número de serie, absolutamente nada. Eran todas iguales. Y, joder, eran pesadísimas. Vi cómo 2 de esos hombres se esforzaban para levantar una sola. No entendía qué demonios estaba pasando. Mi mente iba a 1000 por hora, intentando encontrar una explicación lógica, pero no la había. Esto no era normal. Esto no era una inspección. Cargaron unas 20 o 25 de esas cajas sin marcar en mi remolque. Las apilaron con una precisión que me acojonó. Cuando terminaron, el líder se acercó de nuevo a mi ventanilla, que yo aún no había subido. «Esta carga», dijo, su voz más baja ahora, casi un susurro, pero que sonó más amenazante que un grito. «Tienes que llevarla a destino, sin detenerte, por ningún motivo». Me miró fijamente, con esos ojos que no podía ver, pero que sentía clavados en mí. «Lo que sea que escuches, lo que sea que veas detrás de ti, no detengas el camión, no mires atrás». «¿Entendido?», asentí, incapaz de articular palabra. Mi boca estaba seca como el desierto. «Ahora vete, y no vuelvas». Encendí el motor sin pensarlo 2 veces. El rugido me pareció un alivio. El tipo se apartó. Puse primera y salí de ese claro. El polvo se levantó de nuevo y al mirar por el espejo retrovisor justo antes de que los árboles me tragaran de nuevo, vi cómo el otro camión y los hombres se desvanecían en la oscuridad. Era como si se hubieran disuelto en la noche. El viaje de vuelta por el camino de tierra fue una tortura. Cada bache, cada rama que rozaba el metal, cada crujido de la lona del remolque me hacía dar un respingo. Sentía su peso, el peso de esas cajas sin marcar, como si fueran de plomo. Me imaginaba lo que podría haber dentro, y cada idea era peor que la anterior. ¿Armas? ¿Drogas? ¿O algo peor? Algo que no tenía sentido que estuviera tan bien escondido y fuera tan pesado. La advertencia del hombre se repetía en mi cabeza. «No te detengas. No mires atrás». Tenía unas ganas irrefrenables de parar, de bajarme del camión, de abrir una de esas cajas y ver qué demonios llevaba. Pero el miedo era más fuerte, un miedo primitivo, que me paralizaba. Sentía escalofríos por todo el cuerpo, a pesar del calor de la cabina. Mi imaginación empezó a correr libre. ¿Y si había algo vivo dentro? ¿Y si algo se movía? Me obligué a conducir, a mirar siempre al frente, a no mirar por los espejos, a ignorar cualquier sonido extraño que pudiera venir de atrás. La paranoia me carcomía. Cada sombra que cruzaba mi luz, cada ruido que se mezclaba con el motor, me hacía saltar. Salí de ese camino infernal y volví a la carretera principal, la misma que me había llevado a ese pueblo fantasma. No me atreví a mirar de nuevo el desvío. No me atreví a mirar el pueblo de los Olivos. Solo pisé el acelerador y no miré atrás. Conduje así, sin parar un solo segundo, sin descansar, hasta que vi las primeras luces de una ciudad. No era mi destino final, pero era lo suficientemente lejos como para sentir que había escapado. Cuando por fin llegué a mi destino, al almacén, ya era de día. Las luces del lugar me parecieron lo más hermoso del mundo. Los operarios, como siempre, no hicieron preguntas. Descargaron las cajas, esas cajas grises y anónimas. No las miré, no me acerqué, solo quería que desaparecieran de mi vista. Firmé los papeles sin mirar, me di la vuelta y me fui. No le conté nada a nadie. ¿Qué iba a decir? Que un GPS me llevó a un pueblo fantasma donde unos tipos me cambiaron la carga por unas cajas misteriosas y pesadísimas y me advirtieron que no mirara atrás. Suena a locura, pero la imagen de esas cajas, el silencio del pueblo, los ojos del viejo y la voz áspera del líder, lo tengo grabado a fuego. Hasta hoy, no sé qué demonios pasó, no sé qué había en esas cajas, no sé quiénes eran esos tipos,
Solo sé que nunca volví a pasar por ahí. Y te juro que no lo haré. Cada vez que veo mi camión, me pregunto si aún queda algo de ese olor rancio, de ese metal oxidado impregnado en la lona. No he podido dormir bien desde entonces. Y aquí estoy, contándolo, esperando que, al menos, esto me ayude a sacarlo de mi cabeza. Porque el miedo, ese miedo frío, sigue aquí. Historia 3. No sé ni por dónde empezar con esto de verdad. Llevo días dándole vueltas, noches sin dormir. Necesito contarlo, desahogarme, aunque no sé si alguien me va a creer. Lo pongo aquí porque, no sé, quizás alguien ha pasado por algo parecido o simplemente necesito sacarlo de mi cabeza antes de que me vuelva loco. Soy Ismael, trailero. Llevo más de 15 años en la carretera. He visto de todo, créanme. Tormentas, nevadas, animales cruzándose, accidentes. Lo normal, lo que te curte. Pero lo que me pasó la semana pasada, eso no fue normal. Y todavía se me eriza la piel de pensarlo. Iba de camino a Monterrey, una ruta que conozco como la palma de mi mano. Ya anochecía y el pronóstico decía lluvia ligera, nada del otro mundo. Pero, ¿ligera? De pronto empezaron a caer unas gotas, luego un aguacero que parecía que el cielo se abría en dos, de esos que no te dejan ver ni a 10 metros. Bajé la velocidad, puse las intermitentes y pensé en buscar un sitio para parar, pero la carretera era una recta sin fin en medio de la nada. En cuestión de minutos la cosa se puso fea. No era solo lluvia. El viento empezó a azotar, los árboles se doblaban, y el agua empezó a subir. De repente, el tráiler, que es un monstruo de acero, empezó a tambalearse. Vi cómo la cuneta desaparecía y el asfalto se convertía en un río. Una inundación relámpago. Jamás había visto algo así en esa zona. La carretera se volvió una trampa. Me entró un escalofrío en la espalda. Intenté maniobrar, pero ya era inútil. El agua me llegaba a las rodillas en la cabina. Y eso que voy alto. Tuve que parar. No había opción. El motor hacía un ruido raro, como si se ahogara. Las luces del tablero parpadeaban. Estaba jodido, atrapado en medio de la nada, con una tormenta apocalíptica encima. La oscuridad era total, solo rota por los relámpagos que lo iluminaban todo por un segundo, revelando la furia del agua. El ruido dentro de la cabina era ensordecedor, el chapoteo del agua, el viento aullando, la lluvia golpeando el metal. Saqué mi teléfono, pero no había señal. Nada. Me sentí solo, más solo que nunca. Estaba ahí, con el corazón en la garganta, pensando en cómo iba a salir de esa, cuando un relámpago gigantesco iluminó la carretera. Y lo vi. Un coche, un sedán pequeño, volcado a unos 50 metros de mi tráiler, medio sumergido, y junto a él, una silueta, un hombre. Estaba de pie, tiritando, con las manos en la cabeza, mirando a su alrededor como si no entendiera dónde estaba. El agua le llegaba al pecho. Mi primer instinto fue quedarme quieto. La verdad, en la carretera uno aprende a ser precavido, pero verlo ahí, tan vulnerable, bajo ese diluvio, no pude. Toqué el claxon un par de veces, fuerte, para que me oyera por encima del ruido. El tipo levantó la cabeza, me miró y empezó a chapotear hacia mí con dificultad, arrastrándose contra la corriente. Abrí la puerta del copiloto, con cuidado de que no entrara más agua de la que ya tenía. El tipo se subió como pudo, empapado hasta los huesos, temblando. Era un hombre de mediana edad, de unos 40 y tantos, rubio, con el pelo pegado a la frente. Tenía la cara pálida y los ojos desorbitados. Se desplomó en el asiento y se abrazó a sí mismo. Gracias, gracias de verdad, dijo con un hilo de voz con los dientes castañeando. Creí que me moría ahí fuera. Mi coche se lo llevó el agua. No sé cómo llegué aquí. Le ofrecí una toalla que siempre llevo para emergencias y una manta térmica. Se envolvió en ella todavía temblando. Le di una botella de agua y una barrita energética. Estaba agradecido, muchísimo. Me contó que venía de Guanajuato, que iba tarde a una cita. Lo típico. Al principio la conversación fue normal, tratando de mantener el ánimo. Hablamos del tiempo, de lo inesperado de la tormenta, de lo jodido que estábamos. Las horas pasaron. Era ya de madrugada. La lluvia no cesaba.
El agua apenas bajaba. Intentamos encender la radio. Nada. El teléfono seguía sin señal. La angustia empezaba a crecer. Él miraba constantemente por la ventana, como si esperara ver algo entre la oscuridad. No paraba de moverse en el asiento. Se acomodaba, se desacomodaba, miraba el reloj del tablero, luego miraba su mano, luego se frotaba el cuello. Cosas pequeñas pero que me empezaron a inquietar. «Tenemos que salir de aquí», dijo de repente, su voz ya no tan temblorosa, sino con una urgencia que no me gustó. «No podemos quedarnos parados». «Tranquilo, amigo», le dije. «La ayuda vendrá. En cuanto amanezca un poco, seguro que empiezan a moverse las cosas. No podemos ir a ningún lado con esto así». Él me miró con una expresión rara, como si no me creyera. «No entiendes. No puedo esperar. Necesito irme ya». Ahí fue cuando la cosa empezó a ponerse fea. Se levantó del asiento, aunque el espacio era mínimo, y empezó a asomarse a la ventanilla, pegando la cara al cristal empañado. «Mira, la carretera de terracería que sale a la derecha, ¿la ves? Podemos intentar por ahí. Sé que es un camino de tierra, pero es más corto. Seguro que el agua no es tanta». Me quedé mirándolo. «¿Estás loco? Es un camino de cabras, y ahora mismo debe ser un lodazal. Aparte no tengo ni idea de dónde acaba. Es un riesgo inútil». «No es inútil», me espetó, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Se giró hacia mí. Sus ojos, que antes parecían asustados, ahora estaban tensos, casi febriles. «Necesito llegar. Estoy escapando. No puedo permitirme que me encuentren». Se me heló la sangre. ¿Escapando? ¿De qué? ¿O de quién? La cabina se sintió de repente más pequeña, asfixiante. La oscuridad de la noche, el ruido de la tormenta, el agua que golpeaba el tráiler, y ese hombre, con esa mirada extraña. ¿Escapando de qué? Le pregunté intentando que mi voz sonara tranquila. Él no me respondió directamente. Empezó a balbucear cosas sobre ellos, sobre que lo estaban siguiendo, que no podía dejar que lo alcanzaran, que tenía que irse, sí o sí, que si me ayudaba a mover el tráiler, si intentábamos pasar por el agua por donde fuera. Se puso a golpear el tablero con la palma de la mano, con un ritmo ansioso, repetitivo. «Vamos, Ismael, por favor. Si nos quedamos aquí, nos van a encontrar, te lo juro. Nos van a encontrar a los dos». La paranoia se había apoderado de él. Su respiración se aceleró. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si viera cosas fuera del tráiler. Empezó a señalar puntos en la oscuridad. «Ahí están. Muévete, Ismael, muévete». Mi corazón latía como un tambor. El sudor frío me bajaba por la espalda. Estaba atrapado, con un desquiciado, en medio de un río de agua que antes era una carretera. No había escapatoria para mí. Si salía, la corriente me llevaba. Si me quedaba, no sabía qué podía hacerme ese hombre. Intenté hablarle, calmarlo, razonar, pero era inútil. Estaba en su propio mundo de miedo y persecución. Se volvió más insistente. «Mueve el tráiler. Arranca. Vamos a pasar por ahí», dijo, señalando un punto donde el agua parecía más turbulenta con objetos flotando. «Es la única forma, te lo juro. Es nuestra única salida». Estaba aterrorizado. No sabía si era un fugitivo, un demente, o ambas cosas. Lo único que sabía es que no me iba a meter en ese infierno de agua. «No voy a ir a ningún lado, amigo. Es demasiado peligroso, nos mataremos». Entonces se abalanzó sobre mí, no para atacarme, sino para intentar alcanzar el volante. Quería girar la llave, encender el motor. Forcejeamos en el diminuto espacio. Su fuerza me sorprendió. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su cara desencajada. «No me vas a dejar aquí. No me vas a dejar que me atrapen». Su aliento me llegó a la cara. Olía a, no sé, a miedo, a algo rancio. El tráiler se bamboleó violentamente por una ráfaga de viento. Logré apartarlo con un empujón. Cayó de nuevo en su asiento, jadeando, mirándome con una mezcla de furia y desesperación. Yo estaba listo para lo que fuera. Mi mano temblaba mientras buscaba la palanca de emergencia. Mis músculos estaban tensos. Estaba seguro de que íbamos a terminar a golpes. O peor. Me preparé para lo peor. Y entonces, pasó. De repente,
Como si alguien hubiera apagado un interruptor, la lluvia empezó a amainar. En cuestión de segundos, de un diluvio incesante, se convirtió en una llovizna fina. El viento se calmó, y el agua empezó a bajar. Lo hizo rápido, casi demasiado rápido para ser real. Era como si la tormenta se hubiera evaporado. El hombre que estaba frente a mí, respirando con dificultad, con los ojos salvajes, cambió. Su postura se relajó. La tensión de su cara desapareció. Miró por la ventana, luego me miró a mí, y parpadeó como si se despertara de un sueño. Pues parece que ha parado, ¿no? Dijo con una voz normal, casi alegre, como si nada hubiera pasado. ¿Crees que ya podemos irnos? Me quedé helado. Él no parecía recordar nada de lo que había dicho o hecho. Su mirada era la de un tipo normal, un poco cansado, pero ya no desquiciado. En ese momento, vi las luces de un vehículo a lo lejos. Era de día. El sol asomaba tímidamente entre las nubes. Se acercaba una camioneta de protección civil. «¡Mira!», dijo el hombre, señalando la camioneta. «¡Nos han encontrado! ¡Ya podemos salir de aquí!». Salió del tráiler sin esperar, chapoteando hacia la camioneta que ya estaba casi a la altura del tráiler. Gritaba y saludaba con las manos. Los de protección civil lo recibieron. Le preguntaron si estaba bien. Él asentía con la cabeza, sonriente. Yo me quedé en la cabina. No pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo que acababa de pasar. Me asomé por la ventana. El hombre estaba hablando con ellos, riendo incluso. Se veía normal, demasiado normal, como si la pesadilla de las últimas horas nunca hubiera ocurrido, como si él nunca hubiera estado al borde de la locura. Los de protección civil me hicieron señas. Salí del tráiler. El agua ya casi no me llegaba a los tobillos. Me preguntaron si estaba bien. Les dije que sí, que solo un poco adolorido. Miré al hombre. Él me dedicó una sonrisa de agradecimiento, como la que me había dado cuando se subió por primera vez a mi tráiler. «Gracias de nuevo por todo, Ismael», me dijo. «Me salvaste la vida. Espero que tu tráiler se recupere pronto. Yo me voy con ellos, tengo que llegar a casa». Y se fue, sin más. Se subió a la camioneta y se alejó con ellos por la carretera que ya empezaba a despejarse. No pidió mi nombre completo, ni mi número, nada, como si fuera un encuentro casual de carretera y no una pesadilla de varias horas. Me quedé ahí, solo, con mi tráiler averiado y el sol que empezaba a calentar. El miedo tardó en irse. Las imágenes de sus ojos desorbitados, su voz diciéndome que los iban a encontrar, el forcejeo, todo se repetía en mi cabeza. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué le pasaba? ¿Era real su pánico o solo un ataque de locura? Y si era real, ¿de qué escapaba? ¿De quién? No lo sé. No tengo respuestas. Todavía siento el escalofrío. Me juro que no volví a verlo ni a saber de él. Fue como si, con la tormenta, hubiera llegado y se hubiera ido. Lo único que sé es que la carretera, que antes era mi segundo hogar, ahora me da un miedo que no conocía. No es el miedo a un accidente, a un animal, a una avería. Es el miedo a lo inexplicable, a la locura que puede esconderse en cualquier persona, bajo cualquier disfraz, y a lo fácil que es quedar atrapado con ella, en medio de la nada, sin escapatoria. Ahí lo dejo. Necesitaba decirlo. Si alguien entiende lo que digo, que me lo haga saber. Esto me está matando por dentro. Historia 4. No sé ni por dónde empezar esto. Lo he estado rumiando desde hace días, y siento que si no lo suelto, me va a explotar la cabeza. Necesito contarlo, aunque sea aquí en un foro, porque no hay nadie en mi vida real que entienda lo que pasó. Y sinceramente, no creo que ni yo mismo lo entienda del todo. Mi nombre es Benjamín, soy camionero. Llevo en la carretera 22 años. He visto de todo, créanme. Accidentes horribles, tormentas que te voltean, locos al volante. Hasta he parado a ayudar un par de veces con partos improvisados. Pero lo de la semana pasada, eso es otra cosa. Eso me ha dejado una sensación en el pecho que no se me quita, como si siempre tuviera aire frío en los pulmones. Era miércoles. Iba con una carga para un almacén en la costa oeste. Un viaje largo, de esos que te metes de lleno en la autovía y no ves ni un alma durante horas.
Estaba en una carretera secundaria de esas que conectan estados, una zona bastante remota, con más bosque que pueblos. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja y morado precioso, de esos que te hacen sentir que eres el único ser humano en el mundo. Y de repente, ¡bam!, un muro de camiones. Al principio pensé lo de siempre: accidente grave, un choque en cadena o algo así. Es lo más común. Empecé a reducir la velocidad, pisé el freno y me puse en la fila, detrás de un tráiler enorme que llevaba ganado. Apagué el motor. Suspiré. Esto iba para largo. La noche ya había caído por completo, y la luna llena, gorda y brillante, era lo único que iluminaba aquello, aparte de las luces de posición de los camiones. Pasó la primera hora. Intenté dormir un poco, pero el calor en la cabina y la incertidumbre no me dejaban. Encendí la radio, busqué alguna emisora, puro ruido blanco, nada de noticias de tráfico. El silencio era lo que más me mosqueaba. En un atasco normal, siempre hay ruido, gente tocando la bocina, puertas abriéndose y cerrándose, motores arrancando y parando, conversaciones a gritos. Pero ahí, nada, un silencio sobrenatural, roto solo por el zumbido lejano de los pocos camiones que mantenían el motor encendido y el leve repiqueteo de mi propio motor enfriándose. 2 horas, 3 horas. La frustración empezó a convertirse en algo más. ¿Qué cojones pasaba? Miré el reloj de mi salpicadero. Las 11:30 de la noche. Me levanté. Necesitaba estirar las piernas. Sentía las rodillas anquilosadas y la espalda molida. Agarré mi botella de agua, el móvil y la linterna. Abrí la puerta de la cabina, y el aire de la noche me golpeó. Era fresco, casi frío, a pesar del calor del día. El olor a diésel y a asfalto caliente era pesado. Empecé a caminar. Al principio solo quería ver el alcance del atasco. Pensé en ir hasta el principio, a ver si veía algún coche de policía o una ambulancia. Pasé junto a mi camión, luego el del ganado. La verdad es que era un puto muro de metal. Kilómetros de camiones, parados en una carretera de 2 carriles, uno en cada dirección. La mayoría de las cabinas estaban a oscuras. Supuse que los conductores estarían durmiendo o intentándolo, como yo. Caminé unos 50 metros, después 100. Entonces, silencio seguía siendo inquietante. De vez en cuando veía una luz en alguna cabina o a alguien fumando en la puerta, pero nadie hablaba, nadie se movía. Era como un cementerio de camiones. Me sentí pequeño, como una hormiga en un gigantesco laberinto de hierro. La luna proyectaba sombras alargadas y distorsionadas de los tráileres, haciendo que el paisaje pareciera sacado de una película mala. Fue en el kilómetro, quizás kilómetro y medio. Vi un camión, un Kenworth azul oscuro, que tenía algo raro. La cabina lateral del conductor estaba ligeramente abierta, como si la hubieran dejado mal cerrada, y a través de la ventanilla vi al conductor. Estaba desplomado sobre el volante, con la cabeza apoyada en el claxon. Al principio pensé, pobre hombre, se quedó frito aquí mismo. Es algo que pasa. El cansancio te vence. Me acerqué, no sé por qué, pero algo me llamó la atención. Quizás la forma en que su cuerpo estaba inusualmente quieto, o quizás que el claxon no sonaba, a pesar de tener la cabeza apoyada directamente sobre él. Golpeé suavemente la ventanilla. Oiga, compañero, ¿todo bien? Nada, ni un movimiento. Volví a golpear, un poco más fuerte. ¿Se encuentra bien, señor? Nada. La piel se me empezó a erizar. No era normal. Me asomé un poco más. La ventanilla estaba completamente empañada por dentro, como si el aire acondicionado no hubiera funcionado, o como si hubiera estado tanto tiempo ahí que la condensación se hubiera acumulado. Por un momento pensé que era suciedad, pero no, era humedad. La luz de mi linterna rebotó en el cristal y me costó ver con claridad, pero lo que vi, su piel, tenía un color raro, un tono entre gris y azulado, y la forma en que la cabeza estaba apoyada, con el cuello en un ángulo imposible. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo sentía resonar en mis oídos. El sudor frío me bajó por la espalda. Intenté girar la manilla de la puerta. Estaba abierta, solo un poco. Empujé.
La puerta se abrió con un chirrido metálico, ahogando un poco el sonido de la sangre latiéndome en las sienes. El olor. Dios. El olor. Un hedor dulzón y metálico. Inconfundible. Lo había olido antes, en accidentes graves. Era el olor de la muerte. Podrido. Agrio. Inconfundible. Entré un paso, con la linterna temblándome en la mano. Y entonces lo vi con claridad. El hombre. Era joven, quizás en sus 40. Tenía los ojos abiertos y vidriosos, mirando fijamente hacia el suelo de la cabina, pero sin ver nada. La cara hinchada y amoratada, los labios, secos y agrietados. Las moscas. Había moscas, pequeñas, zumbando perezosamente alrededor de su cabeza. Algunas, posadas en sus cavidades nasales. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Era obvio. Llevaba muerto mucho tiempo. Horas. Quizás un día entero. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Cuánto tiempo llevábamos parados? ¿Desde cuándo estaba él así? La sangre se me heló en las venas. Estaba ahí, sentado, muerto, en medio de kilómetros y kilómetros de camiones y nadie se había dado cuenta. Sentí náuseas. Salí de la cabina tambaleándome, respirando hondo para alejarme de ese olor, de esa imagen. Mi garganta se cerró. Quería gritar, vomitar, correr, pero no podía. Mi mente se quedó en blanco por un momento, solo registrando la inmensa, la absurda, la terrorífica verdad, en medio de la civilización del transporte, en medio de cientos de personas. Este hombre había muerto, y su cuerpo había estado ahí, inerte, esperando, mientras el mundo se paraba a su alrededor, sin percatarse. Miré a mi alrededor, a las sombras de los otros camiones. ¿Cuántos otros? ¿Cuántas otras cosas pasaban desapercibidas en este gigantesco embotellamiento silencioso? Sentí una paranoia helada. Cada cabina oscura, cada silencio, se convirtió en una amenaza. ¿Me estaban mirando? ¿Sabían algo? ¿Eran cómplices de esta indiferencia monstruosa? Saqué el teléfono con las manos temblorosas. Marqué el 911. La voz de la operadora sonaba tan lejana, tan normal, que me pareció irreal. «Hay un hombre muerto», balbuceé, «en un camión. Llevaba horas, en el atasco. Nadie lo vio». Tuve que repetir mi ubicación varias veces. Mi voz temblaba. Me sentía patético, asustado como un niño. Me quedé allí, de pie en la carretera, tiritando a pesar de no hacer frío. La luna seguía ahí, inmensa, iluminando la hilera interminable de camiones. La espera se hizo eterna. Las sirenas, cuando empezaron a escucharse a lo lejos, fueron un sonido bendito y aterrador a la vez. Rompieron ese silencio, horrible, pero también anunciaban la llegada de la realidad a esa burbuja de horror. Llegó la policía, llegaron los forenses, rodearon el camión con luces parpadeantes, sacaron el cuerpo con una bolsa negra. Lo hicieron todo tan rápido, tan profesional, como si fuera lo más normal del mundo. Yo respondí a sus preguntas, repetí mi historia una y otra vez. Me miraban extraño, como si yo fuera el que estuviera loco. «¿Solo lo encontraste, verdad?», me preguntó un agente. «Sí, solo lo encontré. Nadie más lo hizo». La investigación duró unas horas más. Finalmente, la carretera se abrió. Poco a poco, los camiones empezaron a moverse otra vez. Uno a uno, con un gruñido de motor, se fueron alejando. La vida continuó, como si nada. Yo volví a mi cabina. No pude dormir en el resto del viaje. La imagen de ese hombre, el olor, la absoluta indiferencia de los kilómetros de metal y humanidad a su alrededor, no se me ha quitado. Cada vez que paro en un atasco, o simplemente veo un camión aparcado, me viene a la cabeza. ¿Cuántas cosas pasan desapercibidas? ¿Cuántas personas desaparecen en la rutina, en la monotonía, sin que nadie se dé cuenta? Desde entonces, miro a los otros conductores. Me pregunto si están bien, y si estoy al lado de otro, y si yo mismo un día... La carretera es un lugar extraño. Te mete en tu burbuja, te desconecta, pero no sabía cuánto. No tengo respuestas. No sé por qué pasó ese atasco. No sé por qué nadie se dio cuenta. No sé por qué fui yo el que lo encontró. Solo sé que ahora miro el mundo de otra manera. Y eso, amigos, es el verdadero horror.
La idea de que puedes estar ahí, en medio de todo, y estar completamente solo, completamente invisible, y punto. Eso es todo. Tenía que soltarlo. Historia 5. Esto que les voy a contar, mira, llevo casi 20 años en la carretera, cruzando este país de punta a punta en mi camión. He visto de todo, créanme, desde accidentes aparatosos hasta cosas que desafían la lógica, esas leyendas urbanas que te cuentan los viejos camioneros en paradas de carretera. Pero lo que me pasó hace cosa de un mes, eso es otra liga. Todavía se me revuelve el estómago cuando lo pienso. Y lo peor es que no tengo ni puta idea de qué fue lo que viví. Esa noche, venía de vuelta de Denver, cargado hasta los topes con un envío para Texas. Era un viaje largo, monótono. Ya se me estaba haciendo tarde, mucho más de lo previsto, y la verdad, estaba agotado. El sol ya se había puesto hacía horas, y la luna, esa noche, parecía escondida detrás de una manta de nubes. La carretera estaba oscura como boca de lobo, solo rota por las luces de mi tráiler y, de vez en cuando, el destello de algún coche que venía de frente. Mi GPS, un Garmin de esos que valen un ojo de la cara y que supuestamente no falla, de repente se puso a recalcular. Desvío por ruta alternativa debido a tráfico pesado en la I-70. Tráfico con esta noche y en medio de la nada. ¿Quién se lo cree? Pero bueno, yo ya estaba cansado. Solo. Quería llegar a mi destino. Si el chisme decía que era más rápido, le hice caso. Me sacó de la interestatal principal a una carretera estatal. Al principio, todo normal. Luego, se puso la cosa un poco más rural. Menos luces, árboles más altos y densos a los lados. La señal de cobertura de mi teléfono bailaba entre 1 y 2 rayitas. El asfalto empezó a mostrar más parches, la línea divisoria menos visible. Ya en ese punto, la voz del GPS me mandó meter por un camino que era, honestamente, poco más que un sendero de tierra y grava, con árboles que formaban un túnel sobre nosotros. Ahí ya me empezó a picar la mosca detrás de la oreja. ¿En serio era esta la ruta alternativa? Un tráiler como el mío no está hecho para estos trotes. Pensé en dar la vuelta, lo juro. Pero el camino era tan estrecho que maniobrar el camión sería un infierno. Y el GPS seguía diciendo, siga recto. Era como si el dichoso aparato insistiera en meterme más y más profundo en la nada. La cabina se llenaba, del golpeteo de las piedras contra los bajos, el chirrido de la suspensión. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido, una mezcla de irritación y una pizca de algo desconocido. De repente, a lo lejos, divisé unas luces, unas pocas, muy tenues, pero ahí estaban. Me dio un respiro. Bueno, al menos hay algo civilizado, pensé. A medida que me acercaba, las luces se hicieron más claras, dibujando la silueta de lo que parecía ser un pueblo. Casas, por fin. Pero a medida que me adentraba, la sensación de alivio se convirtió en algo mucho más frío. Las luces eran pocas y distantes. La mayoría de las casas estaban a oscuras. Sus ventanas eran cuencas vacías en la penumbra. No vi un solo coche aparcado, ni una persona por la calle. Era un pueblo fantasma, pero no como los que ves en las películas, viejos, decrépitos. Este era diferente. Era como si la gente se hubiera ido ayer. Había señales de vida recientes, pero sin vida. Un columpio en un porche que no se movía, una bicicleta apoyada contra un árbol, un tendedero con ropa que ya no se veía blanca sino grisácea por el tiempo, pero que seguía ahí. Nada roto, nada vandalizado, simplemente abandonado. De repente, el silencio era lo más perturbador. Un silencio tan absoluto que hasta el motor de mi tráiler sonaba demasiado alto. Podía escuchar el eco de mis propios pensamientos. Mis ojos escaneaban cada ventana, cada sombra, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada. Solo ese vacío opresivo. Mis nudillos estaban blancos de apretar el volante. Sentía un escalofrío que no era del frío de la noche, y fue entonces cuando lo vi. Una gasolinera, o lo que quedaba de una, estaba en una esquina, un poco apartada del resto de las casas. Tenía el letrero medio torcido, el cartel con los precios borrado, pero había una luz, una única luz, encendida sobre una bomba.
Y la bomba, a diferencia de todo lo demás, se veía extrañamente operativa. No parecía oxidada ni rota. Y lo que me llamó la atención, lo que me hizo dudar por un segundo, fue que tenía un lector de tarjetas de crédito de esos modernos, con pantalla táctil y todo. Mi aguja de combustible estaba peligrosamente cerca de la E. Llevaba kilómetros pensando en cuándo encontraría la próxima parada. Y ahí estaba, una gasolinera, en un pueblo fantasma. ¡Qué carajos! La lógica me gritaba que siguiera de largo, que me la pelaba el destino, que me quedara tirado en medio de la nada antes de parar ahí. Pero el cansancio, la desesperación, por la gasolina y no lo voy a negar, una estúpida curiosidad, me vencieron. Lentamente, giré el camión y lo acerqué a la bomba. Apagué el motor. El silencio volvió, aún más denso. Pude escuchar el zumbido de alguna luminaria a lo lejos, el crujido de las hojas secas bajo las ruedas del tráiler. De la bomba, ni un solo sonido. Bajé de la cabina, mis botas resonando con un eco extraño en el asfalto sucio. El aire estaba pesado, quieto, no había viento. Me acerqué a la bomba. La pantalla estaba encendida, pidiéndome que insertara la tarjeta. Mis manos sudaban mientras buscaba la cartera. Miré a mi alrededor, una y otra vez. Nada, no había nadie, pero la sensación de ser observado era palpable. Sentía los pelos de la nuca erizados, como si tuviera miles de ojos clavados en mí desde las ventanas oscuras. Deslizar la tarjeta fue una tortura. Cada pitido del lector, cada mensaje en la pantalla, procesando, retire tarjeta, sonaba amplificado, irreal. Seleccioné el tipo de combustible, el monto. El chorro de diésel comenzó a fluir, un sonido constante y rítmico que me hizo sentir un poco más normal, un poco más anclado a la realidad. No dejé de mirar a mi alrededor en ningún momento. Mis ojos bailaban de una casa a otra, buscando cualquier movimiento, cualquier indicio. Había una puerta de una casa cercana que parecía entreabierta, como si alguien hubiera salido corriendo hace un minuto. Al lado, un pequeño triciclo de niño, volcado en el césped seco. Todo era demasiado normal para ser tan abandonado. Cuando la bomba se detuvo, sentí un alivio inmenso. Saqué la manguera, la volví a colocar. El recibo salió impreso, pero no lo tomé. Solo quería largarme de ahí. Subí de nuevo a la cabina, arranqué el motor de inmediato y metí primera sin un segundo de vacilación. Mis luces iluminaron el camino de vuelta, y no miré por el retrovisor hasta que el último vestigio de las luces lejanas de ese pueblo desapareció en la oscuridad. No sé cuántos kilómetros. Llevaba ya, tal vez unos 40 o 50, cuando mi teléfono vibró en el soporte del tablero. Una notificación. Era de mi banco. Alerta de fraude. Se detectó una transacción sospechosa de 478.23 en una gasolinera, en nombre genérico de pueblo pequeño, en medio de la nada. Se me heló la sangre. 478.23. No era lo que había cargado. Había metido unos 250. Mi mente empezó a hilar ideas a la velocidad de la luz. El GPS que me desvió sin razón. El pueblo fantasma. La única gasolinera funcionando. La única bomba. El lector de tarjetas tan impecable. El silencio. La sensación de que todo estaba demasiado preparado, como una trampa. Mi corazón empezó a golpear fuerte contra mis costillas, tan fuerte que creí que se me saldría por la boca. Mis manos temblaban. El volante se sentía resbaladizo de sudor. ¿Todo el pueblo era una fachada? ¿Una cubierta para una operación de clonación de tarjetas? ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? ¿Me estaban observando desde el momento en que puse un pie en ese lugar? Intenté llamar al banco, pero la señal no regresaba. Solo ese pitido vacío. De repente, la oscuridad de la carretera se sentía mucho más densa, mucho más amenazante. Cada luz de coche que venía de frente me parecía una amenaza. Cada sombra en los árboles, un escondite. Sentí que alguien, o algo, me seguía, acechando, burlándose. Llegué a la siguiente parada de camiones, no sé cómo. Aparqué mi tráiler en el rincón más iluminado que encontré, literalmente pegado a la pared del edificio. No pude dormir.
No pegué ojo en toda la noche. Estuve sentado en la cabina, mirando por las ventanas, comprobando los espejos cada 5 minutos. En cuanto amaneció y la señal regresó, llamé al banco y cancelé la tarjeta. Me explicaron que era una clonación sofisticada, que no solían ver cosas así, que estarían monitoreando. Nunca volví a pasar por ese tramo de carretera, ni por la zona, y si mi GPS intenta desviarme de nuevo, lo arrojo por la ventana antes de que me meta en otro atajo. No sé qué era ese pueblo, no sé quiénes eran esas personas, si es que eran personas. Nunca hubo un reporte de un pueblo abandonado así, ni de una operación de fraude tan elaborada. Es como si el lugar no existiera, o hubiera desaparecido, pero te juro por lo más sagrado, cada vez que cierro los ojos, veo las ventanas vacías y la luz solitaria de esa bomba de gasolina, y siento el frío en la nuca. Todavía se me eriza la piel. No sé lo que pasó, pero sé que estuve a un pelo de ser parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro de lo que puedo comprender. Y el miedo, ese no se me quita ni con toda la gasolina del mundo.